Ya estaría, ¿no? Ya se ve, perfecto. Vale, pues como dijeron los, pues encantado de estar aquí. Todas las ponencias que he escuchado muy interesantes. Muchas gracias por la invitación. Entonces, yo quería hablar de mi anime favorito de cuando era pequeño. Cuando era pequeño era un anime de robots y ahora pues la interpretación mucho más profunda es Neo Genesis Evangelion y la responsabilidad individual que se le da al protagonista. Entonces, para empezar, quería dar una pequeña introducción de el contexto histórico que llevó a la creación de este anime. El anime fue creado por Gainax, que es básicamente, literalmente la traducción es robot grande, pero antes de esto era un proyecto de unos artistas que se llamaba Ecofilm, era un proyecto indie donde hacían películas de las cosas que les gustaban y había mucha independencia y eran proyectos, films cortos que hacían mucho copyright, usaban mucho material de, pues, tanto de su influencia occidental como la influencia nativa japonesa. Entonces hicieron proyectos cortos, hacían videojuegos, cosas muy caseras. Luego logran vender una serie de películas a Bandai que tiene muy poco éxito y la idea del estudio empieza a decaer. Ya hasta el año que sale este anime, pues hay un gran problema de flujo de capital porque no, los proyectos no están teniendo éxito y están haciendo realizaciones cortas. Entonces un día el creador del anime, Hideaki Anno, bebiendo con amigos, logra posicionarse y vende un espacio de TV que es, le encargan la serie, que pasa a ser Neo Genesis Evangelion. Aquí quería decir algo importante y creo que lo han remarcado las demás personas que han hablado, dos o tres ponentes, es el anime es una forma de arte bastante barata, es un estilo muy importante, sí, para nosotros como consumidores, especialmente lo que decimos niños y tiene esto, pero al ser muy barata, las productoras lo que les tienen interés es que tú crees un producto rápido y que cubra el espacio, el slot en la televisión. Entonces, te dan mucha libertad como artista y como productor mientras tú logres crear eso. Entonces, bajo esto, pues, salen productos muy buenos como los que han hablado, salen cosas muy malas que no se ven, pero es realmente un arte bajo en Japón, un arte muy simple y que pues permite que el artista tenga menos limitaciones al revés de lo que han explicado, por ejemplo, pues de una película de Disney o cosas estas que son mucho más capitalistas y mucho más, con márgenes mucho más estrictos de qué tiene que salir, tiene que haber un héroe principal, ¿no? Aquí pues te dan más posibilidades al autor de mostrar quién es en su propia creación. Entonces, bajo esto se crea un proceso creativo muy interesante para lo que fue Evangelion. El autor quería crear un mecha diferente, una de estos típicos animes de robots, pero esta vez quería hacer algo más distinto, quería tener un trasfondo y utilizó una base teológica y filosófica. Teológica porque usaba bastante simbolismo judío y cristiano, que para ellos, otra vez, es Japón, pues es una cultura más budista, pues son extraños, es más como si nosotros habláramos de la mitología nórdica, un Thor, un superhéroe, no tanta referencia religiosa. Y había, en ese momento en Japón estaban experimentando unos ataques terroristas de un grupo, de un culto suicida, entonces había un sentimiento de presión, ayudado también de la Segunda Guerra Mundial, es 1980, hay un gran influencia occidental, pero también hay un gran miedo a la población porque hubo unos ataques terroristas en el metro y hay como gran miedo a la población en la época que sale y se produce este anime. Y este anime iba día a día. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que salía un capítulo se producía el siguiente capítulo, por lo cual todo lo que pues, estuviera pasando en el contexto nacional de Japón se ve reflejado en el anime, en el título, en el estilo, también se ve reflejado al final en el dibujo que se queda sin tiempo para, sin margen para cambiar los dibujos. Vale. La responsabilidad es, la segunda parte para mí es la responsabilidad y el protagonista. El protagonista se llama Shinji, es un niño de 14 años, una vida normal en un mundo distópico que es lo que nos presenta este anime, un mundo distópico con robots, con una guerra entre humanos y figuras que no se conoce bien de dónde vienen, que se les llaman, bueno, son unos monstruos, que son unos aliens. Entonces, el deseo de este niño es vivir una vida normal, tener amigos, tener colegio, pero tiene una responsabilidad porque él es el único que puede pilotear pues, este monstruo gigante que se ve aquí en pantalla, que se llama Nevas, y son monstruos que tienen parte de los aliens que vienen de fuera y parte de lo que es su madre, y él es el único que lo puede pilotear. Entonces, desde pequeño tiene que asumir esa responsabilidad
defender la tierra y cumplir con los deseos de gente mayor, cuando su deseo es vivir una vida tranquila, normal y complacer a su padre, que es el director de todo el programa de lo que está pasando con estos robots. Su padre se ve la figura de arriba, es un padre un poco lejano y bueno, ahora lo explicaré con un poco más de detalle. Para esto, bueno, en la misma serie hay muchos tonos éticos y filosóficos. Entonces quería empezar por este autor que se ve mucho en la serie, por el mismo autor, hasta por los titulares. Por eso aquí ponéis en el capítulo 4, se llama así el capítulo, y es Arthur Schopenhauer. Entonces, en este autor, en el volumen de filosofía, que se ve ahí el libro, en pequeños textos de filosofía, volumen 2, habla del dilema del puercoespín. Es un dilema que dice que los humanos, entre más intentamos agruparnos y mejor nos llevamos, pues con las espinas nos hacemos que nos tengamos que alejar y es incómodo. Entonces, que entre más intentamos estar juntos para darnos calor y llevarnos bien, pues más daño nos hacemos. Entre más intimidad hay, más dolor generamos. En la serie, esto se ve reflejado pues, en la necesidad de que tienen los personajes, todos los personajes, de intentar agruparse, pero entre más intentan estar cerca, pues más daño se hacen. Entonces, el primer gran hitos que habla al principio de la serie. El protagonista y los demás personajes buscan tener una relación cercana, pero estas relaciones cercanas lo que causan es más dolor, más drama por la situación distópica que se vive en la serie y por la situación distópica que vive el autor y la depresión que quiere transmitir. El segundo principio de la serie, hitos que habla el autor filosóficamente, que se basa también en Schopenhauer, es en sentido que es una expresión que llaman unity, y es la idea de que los humanos, la condición humana está ligada al sufrimiento. Entonces es lo mismo. El ser humano en la serie y en todo esto se mostraba muy, muy depresivo y que el ser humano en tener estas relaciones humanas, intentar salvar la vida y la responsabilidad de convivir en sociedad, en esto se muestra, en el anime se muestra con los robots y con el mecha y con los grandes conflictos que generaba esto, pero lo podemos adaptar a la vida real con nuestras responsabilidades de trabajo, con nuestro día a día, con nuestras labores, que estos día a día, nuestro trabajo, nuestra manera de entender el mundo, nuestro consumo de media, consumo de recursos, pues la condición humana es sufrimiento, es destrozar, es todo este sentido distópico que hay en la filosofía detrás del mismo anime. Y por último, el último principio que vemos de Schopenhauer en la serie es la representación. Es lo que tenemos versus lo que queremos. Entonces, tanto Schopenhauer como el anime nos habla de lo que queremos, con todos, el individualismo nuestro que quiere pues, vivir en comunidad, tener unas buenas relaciones, crear valores, crear lazos que relacionen con amigos, mientras la realidad que vivimos que por intentar crear estos lazos, pues no tenemos tiempo, no tenemos margen y pues vivimos una vida bastante apurada y depresiva. Es un anime bastante deprimente, pero bueno, es el mensaje de la serie. Entonces, sí que es verdad, adaptado a lo mismo. En la serie se muestra como por luchar contra robots y salvar la humanidad, el chico buscando tener estas relaciones humanas y comunidad, pues sufre grandes depresiones, está estresado y asume una gran responsabilidad de tener que salvar el mundo y no es algo que él quiera. No es ese mundo fantástico de Disney que de ser un superhéroe es algo guay, es algo más triste. Y si lo adaptamos a nosotros como personas, pues es lo mismo. Nuestro trabajo, nuestro tiempo laboral nos aleja de nuestras familias, de las mismas cosas que hacemos, pues por lo que hacemos el día a día. Porque entre más tiempo estamos trabajando, estemos en lo que sea, pues estamos más lejos de la meta de lo que queremos ser. En, ay, vale, así. Aquí, un segundo. Vale, el segundo autor que se nota mucho input para lo que fue la filosofía del productor de la serie es Freud. Yo sé que Freud es un filósofo que tiene bastantes fallos y que esto, pero pues su teología se ve mucho en esta adaptación de anime. Entonces, lo primero que vemos mucho en la serie es el término de interjection, que es el término de copycat, es cómo nosotros adaptamos nuestra personalidad a las personas y a las comunidades que nos rodean. Bueno, eso lo vemos todos en la realidad, en el día a día. Y se me hizo muy importante porque es un reflejo de la serie,
que hoy en día lo vemos mucho con los medios. Lo que consumimos es lo que nos genera y lo que nos vamos y lo que nos convierte y cómo actuamos en sociedad. En la serie lo muestra mucho porque Shinji se adapta, el protagonista, a las personalidades o a los deseos de los demás personajes, su padre que está en la izquierda de sus pantallas, a las dos chicas que son sus copilotos que también le ayudan, siempre se adapta a sus deseos, intenta ser empático y esta necesidad de convivir y buscar esta interacción, pues es algo que todos tenemos y adaptamos nuestra personalidad a la situación. Lo mismo, si estamos, eso lo vemos claramente, si estamos en una clase o en este congreso, pues es mucho más formal, así esto fuera una charla en un bar hablando de anime entre todos. Entonces, pues adaptamos nuestras personalidades, es un mensaje que da alrededor de la serie y también es un sentido de responsabilidad que sí pues, habla bastante el autor. El segundo es muy importante, bueno, la ambivalencia es un nombre de uno de los capítulos finales y es una parte importante en el sentido de que es el odio y amor de las relaciones. Entonces no lo expliqué antes y dije que lo explicaba ahora. Shinji es el hijo del director del programa de, de los robots y el señor, su objetivo final es la reconstrucción de la Tierra a través de la destrucción total. Pero Shinji no sabe esto y el chico pues simplemente él no trabaja ni tiene una moral establecida, ni tiene ninguna meta grande, solo quiere convivir bien y hacer feliz a su padre, que a la vez odia porque no tiene una buena relación. La ambivalencia es ese sentido de querer honrar algo que uno no le tiene cariño, querer trabajar y quedar bien a pues, algo que uno no le genera ninguna voluntad. Este mismo sentido, pues cuando le preguntaron al autor sobre esto, tanto habló de su proyecto, el mismo anime, de la misma situación que estaba viendo, porque quería comunicar como el amor que tenía por el manga y por el anime, porque estas cosas estaba construido por los medios y por las necesidades que estaba pidiendo la productora y la necesidad de cumplir el día a día. Entonces, el amor que sientes por algo, por la necesidad de construir esto, también lleva a esa relación de odio, o una relación de odio y amor, pues con tus proyectos o con una persona, como se ve en la serie, y pues es un término muy importante para lo que era la responsabilidad del actuar en la serie y la responsabilidad del autor de actuar en la dirección del proyecto. Entonces es como un espejo de lo que está viendo el autor y también un espejo que vemos en el día a día. Hacemos cosas que odiamos y amamos por cumplir con las necesidades y por encajar. Y por último, esto lleva a Valeros y Altanos, que es el placer y el sufrimiento. Pues Eros y Thanos básicamente es la interpretación de buscamos evitar todo el dolor y buscar más placer, pero a la vez para buscar ese placer tendríamos más dolor. Y todo esto, pues, otra vez, es un anime muy gore y muy depresivo y muy emo y muy triste, pero pues la gracia de esto era transmitir que el personaje siempre, el protagonista siempre estaba intentando evitar el dolor, intentaba escaparse y todo, pero el sentido de responsabilidad hacía que él acogiera ese sufrimiento para cumplir con las responsabilidades que tenía que hacer frente a las personas que quería o la responsabilidad del futuro prometido si sufría en ese momento pues los combates o las otras responsabilidades que tenía tanto el protagonista como el resto del equipo. Y por último, en este sentido de la política de la filosofía de Freud en el anime, nos hablan mucho también del death drive o deseo de muerte. El deseo de muerte no es querer morirse, sino en el anime, al final, el mensaje final de los adultos en el anime es que toda la vida es tan complicada que el deseo final es la única paz es la muerte, por lo cual era el deseo final de los protagonistas. Esto más lo quería mencionar no porque tenga ningún fin filosófico real y realmente es una política de Freud bastante obsedada, anticuada, es más que todo era por lo mismo. El anime me parece que es un arte de día a día y el autor está deprimido al final de la serie, está agobiado y al final se nota como quiere transmitir ese deseo de acabar con todo, de una depresión fuerte y se ve en su arte, y se ve en las cosas y se ve como el reflejo
real de que no quería seguir con el proyecto, así fuera un éxito, y en el momento ya era un éxito mundial, bueno, a nivel nacional y luego fue mundial, él quería acabar con esto y pues se nota en los últimos capítulos que hay una gran input filosófico del Death Drive. Pero del mismo estudio y bajo las mismas enseñanzas del autor, también nos habla de una visión menos nihilista sobre los mismos principios de responsabilidad. 20 años después de que se acabara este anime de Evangelion, el mismo estudio lanza Gurren Lagann, que tiene el mismo mundo, el mismo universo, un universo distópico, con robots gigantes, con un protagonista único, sin padres y con la búsqueda de satisfacer las necesidades de los demás, pero lo plasma en vez de en toda esta política y visión ética de responsabilidad y de depresión, en una responsabilidad, pero con la creación de una sociedad más acta y más de compañerismo. Entonces, es un protagonista similar al que vemos en el mundo depresivo y distópico de Evangelion, pero una visión mucho más positiva en donde trabajan en equipo, en donde trabaja en comunidad, en donde él se ve que los autores están mucho más positivos a la hora de enfrentar esto. Entonces, pues sí que hay una responsabilidad, pero la responsabilidad se puede encarar desde la depresión y desde que tenemos que cumplir nuestras obligaciones por el bien de un futuro o porque es la identidad humana, o también podemos ver lo que realmente la enseñanza puede ser en otro contexto mucho más positiva, mucho más relajada y mucho más de que trabajamos en comunidad para hacer un mundo mejor. Más que todo lo que quería explorar con la filosofía de Evangelion, aunque es muy deprimente y es muy triste, sí que lo que es más importante es que un anime refleja los pensamientos y unas filosofías claras de los autores y aunque no son visiones que yo esté de acuerdo tan deprimentes, sí que es importante entender que eso pues cultiva una generación o no y da pues guías y patos para lo que va a ser el futuro de cómo afrontas conflictos, cómo ves si es necesario o no. Si creces viendo un anime como Evangelion, quizás piensas que es positivo afrontar el trabajo de una manera de sufrimiento porque pues hay una razón social y es una necesidad social. Bueno, fue bastante rápido para intentar nivelar los horarios, entonces yo ya tengo mi intervención hecha. Muchas gracias. Cualquier duda, un placer. Muchas gracias, doctor Juan José, por su intervención de Evangelion, que es un anime